Ahora vamos a poner aquí y aquí. Me avisan porfa si están viendo. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien también? Sí. Sí, sí, por... Ok, súper. Nada más déme un segundo para asegurarme que esto esté grabando. Ajá, sí, todo bien. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a ver técnicas. Espere para hacer esto chiquito. Ajá, aquí arriba. Técnicas de mejoramiento de la productividad basadas en la tarea. O sea, nos vamos a enfocar en la acción como tal el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver de primero? Vamos a ver técnicas de mejoramiento relacionadas con la tarea. ¿Y cuáles van a ser esas técnicas que vamos a ver? Bueno, vamos a ver la ingeniería de métodos, la medición de trabajo, el diseño del trabajo, la evaluación de cómo hacemos ese trabajo, el diseño de la seguridad del trabajo, ingeniería de factores humanos y programación de la producción. Todo esto van a ser técnicas que nos van a permitir mejorar la productividad. Entonces, vamos a ir una por una. Entonces, ingeniería de métodos, que fue la que vimos de primero, ¿verdad? Y la simplificación del trabajo. Yo de verdad, chicos, que a mí este tema me apasiona porque la verdad creo que es algo muy chiva que agrega muchísimo valor en los procesos. Entonces, ¿qué es una ingeniería de métodos? Es un procedimiento sistemático para eliminar, combinar o reducir en contenido eh, de la tarea en el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay matrices que ya nosotros hacemos y tal vez voy a dar ejemplos ahí. Una matriz que se llama una matriz de eliminar, combinar o reducir. Yo también hago una que es eliminar, estandarizar o automatizar. Entonces, ¿qué nos permite esa tarea? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una tarea por decir algo, bueno, nosotros hacemos mucho tema de registro proveedores en el banco. El registro de proveedores, si ustedes ya tienen un ERP o un sistema como un SAP robusto, ese proceso ya se hace en el proceso o en el sistema de ERP. Hacerlo en el banco es un sobreprocesamiento que fue parte de los desperdicios que vimos la clase anterior. Entonces, ¿qué puede ser algo que podemos hacer con esa tarea? La podemos eliminar. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos que preregistrar en el banco. ¿Por qué? Porque ya el sistema lo hace. Entonces, todo lo que sea sobreprocesamiento, por eso es tan importante clasificar primero los desperdicios o encontrarlos para saber de ahí cómo actuar. La mayoría de sobreprocesamientos hay que eliminarlos. ¿Qué es la otra opción que puede ser? Estandarizar. ¿Qué pasa mucho? Bueno, resulta que son 5 empresas, todas pertenecen al mismo grupo, pero resulta que una hace esto de una forma y la otra de otra y la otra, no, no, no. Vamos a hacerlo todos de la misma manera para asegurarnos una estandarización del proceso que permita hacerlo mejor. ¿Y qué viene después de hacer todo esto? Hacer toda esta limpieza, automatizar. ¿Qué podría ser una automatización? Bueno, vamos a adquirir un producto del banco que nos permita hacer esto de manera automática. Perfecto. Entonces, esa ingeniería de método, de cómo vamos a asegurarnos que el método sea lo más simple, porque esa es una de las palabras claves que aquí dice la simplificación del trabajo, nos va a permitir mejorar el proceso. Entonces, la simplificación del trabajo es lo mismo que la ingeniería, excepto que la realizan los supervisores o trabajadores después de un breve periodo de entrenamiento, mientras que la primera requiere personal con entrenamiento profesional, casi siempre un ingeniero industrial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este conocimiento nosotros lo podemos transferir a las personas que trabajan o que están ahí en el día a día y que ellos puedan constantemente estar implementando estas soluciones en sus procesos. ¿Ok? Por ahí queda claro como la matriz. Ahorita si no les puedo, se los puedo, no sé si habrá un ejemplo en internet, pero vamos a ver, matriz. Ay, ahí sabe que he estado siguiendo el mundial. Matriz de método de eliminación. ¿Cómo era que decir? Ingeniería de método.
Ven, normalmente son, bueno, yo las he visto como así, que ahí es donde yo la he creado, porque las que he hecho las he hecho yo, que son herramientas que he visto, pero son así como, como un Excelito. Entonces uno va diciendo, esta tarea la puedo eliminar, entonces la pongo en rojo, no, la puedo estandarizar, la pongo en este otro color, no, puedo hacerlo así. Entonces eso permite poder ir identificando cómo hacer las mejoras del proceso. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Ahí. Ok, vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Reducir el tiempo que toma llevar a cabo una tarea, por supuesto. Siempre en esto vamos a andar atrás del tiempo, del costo y del esfuerzo. Que no necesariamente algo que nos tome mucho tiempo nos genera mucho esfuerzo. Ahí hay una matriz también. ¿Qué beneficios tiene? Vamos a eliminar componentes innecesarios, vamos a reducir el consumo de energía y reducir el costo de capital, o sea, de todo lo que invertimos para poder hacer este proceso. Ahora, bueno, acá vamos a usar este acrónimo que es SREDIM, que está parte de la ingeniería de métodos y la simplificación del trabajo consiste en 6 pasos. ¿Cuáles? Seleccionar una operación puntual, revisar cada tarea incluida en la operación, evaluar las alternativas para eliminar, combatir o reducir el contenido de trabajo de las tareas, desarrollar un procesamiento mejor para realizar la operación, instalar de nuevo el procedimiento y mantener. Este paso es clave. ¿Por qué? Porque a veces generar soluciones no es difícil. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, es que yo también soy asesora financiera, entonces me dicen, es que, profe, resulta que yo sé que tengo que ahorrar o que no tengo que gastar en esto, y yo, ajá, y entonces me dicen, sí, pero ya, y es que salió esto y salió lo otro, y entonces al final gasté, y yo le digo, sí, es que yo sé que usted tiene clara la solución. Lo que es retador a veces es realmente aplicarla o realmente tener esta solución o mantenerla a través del tiempo, porque puede ser que yo lo hago muy bien, como cuando uno hace dieta, ¿verdad? Uno está haciendo el esfuerzo y come bien los primeros 2 meses y ya después todo se derrumbó. Entonces, en los procesos pasa exactamente lo mismo. Hacemos todo este proceso súper bien, pero cuando llegamos a mantenerlo es difícil. Entonces, por eso debemos de cuidar mucho este último punto y estar acompañando hasta que ya el proceso esté estable. ¿Ok? ¿Cuáles son los principios que tenemos en este primer paso o en este primer método? Deben de realizarse con movimientos más sencillos, fáciles y con el menor número posible de movimientos. Eso siempre se piensa lo más simple posible. Entonces, las dos manos deben iniciar y terminar los movimientos al mismo tiempo. Aquí ya estamos hablando de un tema de meramente movimientos de cuerpo. Los materiales deben tener un lugar fijo y definido. Por ejemplo, aquí en mi casa, nosotros las llaves las tenemos en el mismo lugar. Las tijeras tratamos de tenerlas en el mismo lugar. ¿Para qué? Para que mi mente no pierda tiempo pensando dónde está eso, sino que yo voy directo a donde debería estar. Entonces eso ahorra muchísimo tiempo y esfuerzo. Se debe permitir la disposición del producto terminado mediante dispositivos de dejar caer o de expulsión sin que el operador tenga que hacer movimientos difíciles o tardados. No sé si ustedes han visto estos como tubitos que mandan el dinero o que mandan algo. Entonces, ¿eso qué evita? El movimiento de la persona de tener el dinero y tener que ir a entregarlo. Ese movimiento se reduce con ese tipo de método de entrega, que también beneficia mucho el esfuerzo de la persona. Los movimientos suaves con curvas continuas son mejores que los movimientos en línea recta. Digamos, a nivel de movimientos de manos y todo eso, los movimientos naturales curvados son mucho mejores que los en línea recta. Y el ritmo es esencial para la realización continua y automática. Yo siempre también doy el ejemplo aquí, yo no sé si ustedes han visto Blancanieves y los 7 enanitos, cuando los enanitos están cantando el hi-ho para poder cavar en la mina, y están cantando y van todos a un ritmo, y golpean, ¿verdad? Y golpean y golpean. Ese tipo de compás o ritmo es esencial. Hay mucha gente que ya en los trabajos lo tiene y, ¿verdad? Y lo enseña muy fácil, pero hay otras personas que es un tema interesante ahí. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, que mejora muchísimo y simplifica mucho el proceso. ¿Ok? Aquí vamos a ver un ejemplo
que nos dejaron, que es, al aplicar el procedimiento de método, se encontró que el agujero de un cuarto no era necesario, ya que estaba incluido en un modelo obsoleto. Y también la ingeniería sugirió una guía para perforar y hacer la rosca de todos los agujeros de 3/8 al mismo tiempo. ¿Cuál fue el resultado? Entonces, lo primero que encontramos fue que había que eliminarlo, ¿ok? Entonces ya ahí nos ahorramos un paso, un proceso. Y también pasamos de tener diferentes tipos a tener uno solo estandarizado, ve que dice de todos los agujeros de 3/8. Entonces, ¿cómo mejora esto la productividad? Entonces, la productividad aumentó de 14,000 piezas en 360, pasamos, en lugar de hacer 14,000, ahora podemos hacer en las mismas 160, 42,000. ¿Qué quiere decir esto? Que el 87,5%, o sea, podemos hacer 87,5 piezas por hora, a poder hacer 262,5 por hora. Entonces, si se pagaba al operador 10, chicos, alguien tiene el micrófono abierto. ¿Quién es? Hazel, es que tienes el micrófono abierto, no sé si lo puedes apagar. Gracias, gracias. Perdón. Tranquila, no hay ningún problema. A todos nos pasa, no pasa nada. Ok, gracias. Ahora sí. Entonces, como les decía, tenemos que habíamos dicho que se le pagaba al operador $10 por hora, pero antes podíamos hacer solo 87,5. Ahora podemos hacer 262. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el costo del operario se va a abaratar. ¿Por qué? Porque voy a poder hacer muchísimas más piezas. ¿Sí queda claro? Antes con $10 solo podía hacer 87. Ahora con $10 puedo hacer 262. Entonces, eso lo que quiere decir es que en lugar de que me costara, es decir, de $0,014 a $0,38. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, son que sí. Ok. Dame un segundo. Gracias. Dame un segundo nada más. Oli, sí, no tengo de momento nada. Listo. Ok, vamos ahora con la medición del trabajo. Este es otro de los métodos que vimos, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan por ahí. ¿Qué es lo que pretende este método? Entonces, la técnica que se usa más frecuentemente en la industria y en negocios hoy en día implica la medición del trabajo asignándole un valor. Determina el tiempo que se requiere para realizar una operación con un método específico bajo condiciones específicas. Aquí vamos a ver muchas cosas para poder ver temas de método, repetitividad, reproducibilidad. Hay un montón de cosas que podemos ver, pero el tema del tiempo es valiosísimo. ¿Por qué? Porque resulta que Pedrito y Carlita hacen el mismo proceso, pero Pedrito dura 10 minutos y Carlita dura 2. Eso hay que ver qué está haciendo Carlita, que a Carlita le dura 2 minutos y a Pedrito 10, y ver cuál es la mejor práctica, porque que yo dure menos no quiere decir que lo esté haciendo bien. Entonces, esto nos ayuda a sondear por dónde deberían dar el estándar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vamos a dividir una operación en elementos distintos y bien definidos y después asignar a cada uno un valor de tiempo. Y decimos, bueno, ¿y esto para qué sirve? También para identificación de cuellos de botella. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo 3 tareas, pero resulta que en una tarea duro 2 horas y en las otras duro 10 minutos. O sea, ¿qué es lo que hace que mi proceso sea lerdo? La de 2 horas. Esa es la que voy a atacar. Esa es la primera que voy a ir a revisar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son sugerencias que les proponen por acá? La medición de trabajo se parece a un explosivo. Si se usa en forma adecuada, un explosivo puede ser constructivo en la demolición de un edificio viejo. Sin embargo, también puede ser con fines destructivos como en guerras. Si la medición del trabajo la realiza una persona capacitada, puede dar resultados útiles que pueden ayudar a la planeación de los niveles de empleados.
a la programación de la producción, al costeo estándar, y a obtener presupuestos y estudiar las tareas. Vean todas las cosas que podemos hacer y todos los beneficios que trae. Entonces, ¿cuáles son las formas más básicas de hacer mediciones? Estudio de tiempos con cronómetro. Entonces yo me paro a la par de una persona y yo le digo, bueno, haga usted su trabajo y yo, me dice cuando empieza y me dice cuando termina. Yo voy tomando tiempos. Yo sé que suena tedioso, yo sé que suena aburrido, pero de verdad que da mucha información. El sistema de tiempos y movimientos predeterminados. Aquí lo que vamos a ver es cuáles son los movimientos, cuántos clics tiene que hacer una persona, ¿verdad? Todo este análisis, yo he hecho análisis de esto, por ejemplo, que yo digo, bueno, en esta página esta persona tiene que dar, no sé, 100 clics. ¿Cómo hacemos para reducir esto a la mitad? Y empieza el reto, ¿verdad? Ahora sí, démosle vuelta y hagámoslo aquí. ¿Cómo hacemos para que esto se una? Y qué sé yo, hasta lograr llegar a los 50 clics. Cositas de ese tipo van a medir movimientos. Y el muestreo de trabajo. El muestreo lo que va a determinar es, yo no puedo ir a monitorearlos a todos porque no sé, son 100 empleados, entonces voy a muestrear. Voy a decir, bueno, yo voy a muestrear tantas personas o tantas piezas y de ahí lo vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, estudio con cronómetro, se toma el tiempo de los elementos de una operación usando un cronómetro, como les decía, ve que uno se para a la par y los va viendo trabajar. El número 2, que era el sistema de tiempos y movimientos. Bueno, el estándar se puede obtener aún antes de que en realidad se inicie una operación. Se logra mediante la simulación de movimientos básicos de los distintos elementos de la operación y asignándoles unidades de tiempo a cada uno. Para eso se usa mucho eso justo que dicen los modelos de simulación para decir, bueno, ya yo tengo los tiempos de aquí, entonces voy a simular cómo es el proceso y cuáles son los movimientos. También puede ser algo que puedo hacer. Y el muestreo es una técnica basada en la estadística para determinar, mediante la observación directa, pero sin cronómetro, la proporción de tiempo total que se dedica a las distintas tareas de la operación. Entonces aquí lo que hacen es más como, no tan, si yo no tengo tanto tiempo como para ir y sentarme, sino hay un más o menos, dígame más o menos cuánto toma esto. O yo voy y me siento, bueno, eso le toma más o menos 20 minutos, ¿verdad? Ya es un tema un poquito más bajito, pero es por lo mismo, porque no tengo la capacidad para poderlo hacer. Siempre que yo tenga la capacidad para hacerlo con cronómetro, esa es la respuesta, siempre sí o sí, ¿ok? Ok, vamos a ver un tema de diseño de trabajo. ¿Cuáles son los principales dolores cuando nosotros vamos a revisar procesos? Y yo les voy a decir porque yo tengo toda la vida haciendo esto. Y es que el diseño está mal. O no está mal, o no se ha actualizado, o no se tomó en consideración muchísimos factores que se tenían que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque había premura en entregar el proyecto. Yo sé que todos han escuchado esto de, no, es que toca entregar esto y como salga y como sea, porque hay que salir en esa fecha, porque si no esto, porque si no lo otro. Y eso siempre conlleva ¿a qué? A errores. Entonces, el diseño del proceso implica la creación de una pieza completa de trabajo con todas las decisiones y controles posibles, al igual que la retroalimentación directa y frecuente sobre el desempeño individual. Entonces, el diseño para mí es la etapa más linda de un proceso, o sea, me parece precioso trabajar en esto. He tenido la oportunidad, pero no tanto como me gustaría, porque ya siempre voy a arreglar procesos que ya están establecidos, pero la verdad siento que es una excelente oportunidad para tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Que sí les voy a decir, no les va a salir perfecto. ¿Por qué? Porque no puedes contemplar todas las variantes que van a existir hasta que vayan saliendo. Entonces, bueno, eso también es todo un tema, pero en general es muy chiva. ¿Cuáles son los pasos para diseñar un proceso? Vamos a dimensionar la tarea, esa es la primera. Después vamos a realizar una investigación de diagnóstico de trabajo, un análisis de computadora para comparar los estándares de los buenos trabajos respecto a las dimensiones de la tarea, para determinar las estrategias necesarias. Aquí ya hay toda una literatura y carreras dedicadas a diseño de procesos y especializado dependiendo del tipo de procesos, si son procesos automotrices, si son procesos médicos, si son, ¿verdad? Ya es todo otro gran rama, pero aquí vienen como los pasos básicos. Y utilizar conceptos de instalación, que es el análisis de contenido y las relaciones, perdón, con el cliente. Hoy he pasado hablando todo el día, entonces me agarra entre todos y ustedes vieran. Pero bueno,
Tenemos la evaluación, ahora sí, la otro método que teníamos que era la evaluación del trabajo. Entonces, la evaluación ya pasamos por el método de la simplicidad, que era la ingeniería de método, ya vimos el tema de tiempos y movimientos y ahora vamos con la evaluación del trabajo. Se ocupa del establecimiento del valor relativo de los distintos trabajos de la organización. Esta técnica se define un trabajo como una o más posiciones que incluyen la misma tarea o una similar. Una posición es un grupo de tareas asignadas a un empleado. Una tarea es un logro de un objetivo por un operador. Entonces aquí la evaluación del trabajo básicamente se ocupa de qué? Del valor relativo de los distintos trabajos. Entonces vamos con los métodos básicos. La jerarquización, ¿qué quiere decir esto? El diagrama o el organigrama. Está el gerente, están los subgerentes, están los que van abajo. Ahora vamos a hacer jerarquías. ¿Dónde está quién? ¿Ok? Métodos de clasificación, el método de factor por comparación y el método de tasas por puntos. Vamos a irlos viendo cada uno. Entonces, el método de jerarquización, elegir una categoría amplia de trabajos, dar una lista de todos los trabajos por su título, con descripciones de consulta para cada uno, elegir un comité de evaluación cuyos miembros tienen que conocer los trabajos, hacer que cada miembro del comité haga una lista de trabajos por jerarquía, de la más alta. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, tomar decisiones con respecto a los pronósticos del banco para poder hacer esto, esto, lo otro. Ah, eso lo tiene que hacer un gerente. O que yo diga, bueno, tiene que haber un proceso, un diseño de proceso, esto, lo otro, entonces un ingeniero de procesos. Y así lo vamos haciendo conforme, ¿verdad? Va en la línea. Y por supuesto, asignar salarios de los trabajadores de acuerdo a su jerarquía y de acuerdo al mercado. Esto también es muy importante. Para asignar salarios es todo otro carrera, literal, el tema de compensación, que hay que analizar cuánto pagan a un lado, cuánto pagan al otro. Ahora no es solo un tema de dinero, estas generaciones ya no se van solo por temas de compensación, sino por temas de beneficios, de flexibilidad de trabajo, horas libres, de, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es un tema solo de compensación. ¿Ok? Vamos con el método de clasificación. En el método de clasificación vamos a definir un número de clases de trabajos. Vamos a asignar un comité de evaluación. Vamos a colocar cada descripción de trabajos en una clase apropiada. Por ejemplo, que yo diga, ok, vamos a clasificar a los ingenieros, vamos a clasificar a los contadores, o los de finanzas, vamos a los de tecnología, ¿verdad? Entonces, cómo los vamos a identificar o cómo los vamos a poner las descripciones y cómo los vamos a mover a los grupos correspondientes? Vamos a comparar los trabajos en cada grado para ver si realmente pertenece ahí o deben colocarse en un nivel más alto o más bajo. Ahora, el método de factor por comparación. Vamos a seleccionar un número de trabajos claves, vamos a elegir los factores críticos, ordenar cada uno de los trabajos claves dentro de cada factor y asignar cada factor un salario. Ay, perdón. Colocar distintos trabajos claves a una escala de salarios para cada factor. Vamos a determinar tasa de salarios para cada trabajo, agregando los salarios a cada factor. Y aquí básicamente lo que queremos hacer es, una vez establecida la escala de comparación con los trabajos existentes, se puede realizar un nuevo trabajo de la misma manera. Entonces, como agarrar todo lo que ya existe y empezar a comparar. Y aquí viene el último, que es el método de tasa por puntos. Entonces, vamos a elegir el tipo de trabajo que se va a evaluar, ya sea fábrica, oficina. Elegir un conjunto apropiado de factores. Vamos a definir cada factor. ¿Qué puede ser algo como esto, chicos? Por ejemplo, que yo diga, ok, aquí en San José, ¿es importante que esta persona hable inglés? No. Entonces, le vamos a poner un punto. Resulta que el trabajo es en Guanacaste. ¿Es importante que la persona hable inglés? Por supuesto que sí. Entonces, a este le vamos a asignar 5 puntos. Entonces ya ustedes ven el factor no es el mismo, va a depender de qué puntuación yo le dé y depende de dónde va a hacer ese trabajo. Por ejemplo, si tiene experiencia, resulta que es un puesto para que una persona aprenda, no hay ningún problema. Bueno, entonces la experiencia no es un tema tan importante. A que si yo voy a poner a una persona de gerente o vicepresidente, yo necesito que esa persona tenga experiencia porque va a tener que tomar decisiones, porque va a tener que manejar presión, porque, ¿verdad? Me explico. Entonces, eso quiere decir las tasas por puntos. Yo voy a determinar el factor
que yo quiero evaluar, ya sea que hable inglés, que tenga un título, que tenga experiencia, que tenga eso, y le voy a asignar un puntaje. Entonces esta persona llega y dice, ah, sí, yo hablo inglés ahí, pero medio masticado y a veces me pongo nervioso y se me enredan las palabras y bueno, entonces pasó la prueba ahí a miles costos. Entonces dije, en el trabajo de Guanacaste no, pero tal vez en el trabajo de San José lo podemos poner, porque ahí era como bonito que lo tuviera, pero todo bien, ahí que vaya practicando. Entonces, eso facilita poder determinar compensación, cómo acomodar, cómo revisar y los rangos. ¿De acuerdo? No sé si queda claro, si tienen alguna duda. ¿No? ¿Tú clarito? Bueno, perfecto. Gracias. Ahora sí, vamos al diseño de la seguridad en el trabajo. Entonces, es una técnica formal para mejorar los aspectos de seguridad en el trabajo. Incluye todo lo de seguridad relacionado con el trabajo. Un lugar de trabajo seguro para un operador es un factor importante para mantener una actitud positiva hacia el mismo. Y aquí hablemos de seguridad en general. Yo sé que aquí habla mucho de seguridad física, pero yo sentirme segura en mi trabajo, que yo tengo una jefatura que me apoya, que yo tengo compañeros que trabajan hombro a hombro conmigo, que no es que me andan serruchando el piso, que yo me sienta segura, eso va a incrementar mi productividad. Y ni qué hablar de que haya un lugar bonito, que huela rico, que esté iluminado, que esté ordenado, que, ¿verdad? Que yo llegue a un lugar y de gusto estar ahí. Cuando eso no es así, hay estudios que demuestran que cuando yo llego a un lugar de trabajo ruidoso, donde tengo un mal ambiente, donde me puede caer una viga en la jupa en cualquier momento, mi productividad es muy baja porque estoy utilizando toda esa energía en todas esas cosas o todas esas alertas que me está tirando mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ejemplos. Dice, una empresa que fabrica laminados de acero de silicio con grado eléctrico acaba de instalar un sistema de seguridad de doble acción sobre 15 de sus prensas perforadoras. Este sistema evita que la perforadora opere a menos que el operador tenga ambas manos en el interior de la herramienta de la prensa. Entonces, esto es un ejemplo de algo que podemos hacer para que no se vaya a tener ningún tema de amputación o algo por el estilo. La instalación del nuevo sistema dio un sentido de seguridad en el lugar de trabajo a cada uno de los operadores. De esta manera, la producción subió de 1.2 millones a 1.35. También disminuyó el ausentismo y eliminó los costos por accidentes y aumentó la productividad total. Entonces, vean cómo una acción como esta impacta en la productividad, no solo en la seguridad. Ahí es donde tenemos que hacer relaciones de factores, chicos, de cómo una cosa afecta a la otra y cómo yo tengo que tener todo ese abanico de factores lo más estables posibles. ¿Para qué? Para mantener la productividad. ¿Sí? Suena interesante, ¿verdad? Ok, ingeniería de factores humanos, la ergonomía. ¿Y qué es la ergonomía? Se ocupa de una actividad multidisciplinaria para diseñar la interfase entre el equipo y el hombre de manera que se ajuste en medio ambiente de trabajo o a las capacidades humanas. Básicamente, aquí vamos a ver el objetivo, que este es tal vez lo más importante, y es balancear en forma adecuada la tarea y los requerimientos máquina-equipo con la capacidad anatómica, fisiológica, perceptiva y de procesamiento de información de quién, de la persona que lo opera. Entonces, básicamente lo que la ergonomía pretende es diseñar una interacción entre la máquina o lo que sea que yo vaya a usar para desarrollar mi trabajo de forma que yo pueda ser la persona más productiva del mundo. Entonces, la ergonomía se ha aplicado en gran variedad de áreas, incluyendo las siguientes: el diseño de gabinetes electrónicos compatibles con el operador, el diseño de las sillas, por ejemplo. Bueno, yo no sé si ustedes se han sentado en sillas que no que uno se levanta a pedazos de esa silla. Imagínense con qué ganas se sienta usted a trabajar sabiendo que se va a levantar a pedazos de la silla. Entonces, ese tipo de cositas hacen significativamente la diferencia. El diseño visual de los tableros en automóviles, aviones y en donde quiera que haya un tablero de control de instrumentos. Si yo ocupo que la luz sea roja, que me alerte de peligro, que si es verde es que todo está bien, que si es amarillo hay que ponerle cuidado, ¿verdad?
todo ese sistema, esa colorimetría, todo eso va a influir en cómo el operador, que es la persona que maneja el carro, va a tomar decisiones. Y por eso es tan importante que sea, ¿verdad? Como tiene que ser o que lleve ese análisis tan clarito. El impacto de la ergonomía sobre la productividad depende de cada situación específica. Entonces ahí vamos a tener que ir identificando dependiendo del tipo. Yo sí les puedo asegurar, chicos, que el tema de ergonomía en los diseños de las estaciones de trabajo, por ejemplo, si yo soy operador y tengo mi estación de trabajo donde está todo organizado, donde todo lo tengo fácil de agarre, no me duele la muñeca, no me duele aquí la nuca por estar torcida viendo para atrás, etcétera, 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 va a mejorar muchísimo la productividad. La programación de la producción, sin duda, es un factor sumamente relevante. Dice, es la planeación de la secuencia y el tiempo, el proceso sistemático y formal para asignación de equipo, asignación de trabajos, asignación de materiales y asignación del trabajo del cliente. Entonces vamos a ir viendo uno por uno, recomendaciones, no nos vamos a ir viendo uno por uno, pensé que sí. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, la asignación del equipo, ¿qué quiere decir, chicos? Que yo tengo una persona que es la que está capacitada para manejar, no sé, el torno, la preco, esto, lo otro. O puede ser que una persona pueda operar varios equipos. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos, bueno, cuando yo trabajaba en un taller de mecánica de precisión y industria médica, teníamos a una persona operando dos preco, que son las máquinas que hacen los screens, que son como unas cositas chiquititas. Pero una sola persona podía manejar las dos. ¿Por qué? Porque mientras ponía una, empezaba a trabajar, programaba la otra y cuando esa terminaba, entonces programaba y así iba. Y daba abasto perfectamente. La asignación de trabajos, vamos a ver cuáles son las tareas y quiénes la van a tener que ejecutar. La asignación de materiales, para esto también en la mayoría de empresas hay un montón de roles que se llaman material handler, que son las personas que dicen, bueno, si usted tiene que hacer 100 piezas de esto, yo le traigo 50 de esto, o sea, todo lo que ocupa usted para hacer esas 100 piezas. Y la asignación del trabajo del cliente. Eso también es muy importante, ¿verdad? Porque el cliente va a generar trabajo, siempre hay que atender dudas, hay que hacer ¿verdad? Un montón de cosas, entonces siempre hay que tenerlo como en consideración. ¿Cuál es el objetivo? Tener los materiales, componentes, documentos y cualquier otro artículo necesario en el lugar adecuado en el momento oportuno. En este objetivo está implícito el deseo de lograr un equilibrio entre las situaciones externas, de tener demasiado o muy poco. Lo ideal es tener lo que se necesita, ¿ok? ¿Cuáles son las recomendaciones para el tema de la producción? Bueno, es programación de la producción. Entonces, las recomendaciones para la programación es, si se mantienen cantidades excesivas de inventario, que ya lo hemos hablado largo y tendido, en una estación de trabajo se mantendrán costos excesivos de mantener ese inventario. Y por otro lado, si no se dispone de la cantidad suficiente, la producción se puede retrasar y aún detenerse. Entonces, ¿qué es lo que hemos hablado? Es tener la cantidad de, bueno, todo lo que sea que necesito en el lugar adecuado, en el momento oportuno. O sea, en la cantidad, lugar y momento. Eso es lo que necesito. Ahí falta, para mí ahí falta cantidad. Ese es el detallito ahí. Y esa es la clase del día de hoy. No sé si les queda alguna duda, quieren hablar de algo.